Hoy Vox escenifica una cruel guerra civil que retrata la política por dentro. Las duras críticas de Juan García Gallardo a Abascal y el manifiesto de Espinosa de los Monteros pidiendo un congreso extraordinario son un ajuste de cuentas en toda regla. Desde el partido la reacción no se ha hecho esperar. Reproches, sensación de traición y un mensaje claro: se les dio absolutamente todo. Y es que quien se va criticando rompe algo más que una disciplina, pero también hay otra lectura. ¿Por qué estas denuncias de Gallardo salen cuando ya está fuera y en plena negociación de Vox para conformar gobiernos con el PP? ¿Por qué no antes, cuando aún se podían cambiar las cosas desde dentro, las cosas que ahora mismo él mismo cuestiona? La política vuelve a mostrar su cara más cruel, porque cuando las diferencias se ventilan en público, el daño ya no es solo interno, es reputacional. Y al final quedan varias preguntas en el aire. ¿Esto es transparencia, una venganza en el peor momento, o estamos empezando a conocer las entrañas de este partido? Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Silencio y discreción es lo que predomina estas últimas horas en las negociaciones entre PP y Vox para cerrar los gobiernos de Extremadura y Aragón y la composición de la mesa de las Cortes en el caso de Castilla y León. Hoy el resultado electoral del pasado domingo se ha colado en la sesión de control al gobierno, aunque Pedro Sánchez evita valorarlo y guarda silencio pese a las preguntas directas de los periodistas. Y silencio también respecto al sobre que Víctor de Aldama ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, en el que podría demostrarse que el PSOE se financió ilegalmente. Bueno, vamos a romper nosotros en Cuestión de Prioridades con tanto mutismo y vamos a contarles lo que ocurre y a analizarlo. Laura Zembranos, buenas noches. Comenzamos con la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Buenas noches, José Luis. Pues efectivamente, en el cara a cara hoy Feijóo ha intentado que Sánchez se pronunciara sobre los resultados electorales, pero no lo ha conseguido porque el presidente del Gobierno ha contestado con la gestión que hace el Ejecutivo de las diferentes crisis. Feijóo insistía y recuerda que los socialistas no han ganado ninguna de las elecciones en los últimos 4 años y lanza un mensaje también para sus socios. Felicidades por sostener al gobierno, felicidades por tragar con todo. Ahí tienen el resultado: 0 escaños. Para usted, una pregunta muy sencilla. 10 derrotas en 12 elecciones. ¿Cree que a los españoles siguen confiando en usted? Yo creo que sí. Creo que este es un gobierno que durante todos estos años ha demostrado una capacidad de respuesta ante crisis muy graves. Por más que disimule, señor Sánchez, 10 derrotas no es una mala racha, es un veredicto. Al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra, le están fallando los superpoderes. Señor Sánchez, usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos 4 años. Ya sabemos, señor Feijóo, que usted no es presidente porque no quiere. En todo caso, este gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Y como Sánchez no ha respondido por las elecciones en el Congreso, los periodistas le han preguntado en su encuentro con Zelensky, pero elude contestar. Ha dicho esto. Guillermo, yo entiendo que ustedes de verdad tengan que preguntar todas estas cuestiones porque también copan la actualidad política española. Las elecciones serán en 2027 y ahí entonces ya tendremos capacidad de poder hablar sobre esa competición electoral y sobre cuáles son los proyectos que se presentan por parte de las distintas opciones políticas. Y en clave autonómica, hoy Carlos Martínez ha pisado las Cortes junto a los que serán los procuradores socialistas en la Cámara esta legislatura. Insiste en la idea de que habrá segunda parte en alusión a una repetición electoral y confirma que no se ha producido ninguna llamada entre él y Mañueco. Empezaba el primer día de la campaña electoral y sigo reafirmándome en ello. Ese partido de vuelta que no se va a demorar mucho. Hoy el monstruo sigue ahí, el monstruo es Vox. Genera inestabilidad, incertidumbre. Uno parece que tiene mucha prisa porque su objetivo es el 27, otro parece que tiene menos prisa porque su objetivo también es el 27. No ha habido llamada, tampoco la espero. Sigue diciendo con el PSOE ni agua, ¿no? Bueno, pues está faltando al respeto a una parte importante de la sociedad de Castilla y León.
Vamos con la pregunta del día. ¿Cree que Pedro Sánchez está fagocitando a los partidos de más a la izquierda del PSOE? El 62% cree que sí, mientras que el 38% opina que no, que sus resultados electorales no tienen nada que ver. Pues muchas gracias, Laura. Esta pregunta me va a dar pie para empezar la mesa de análisis. Recordarán en la noche electoral, programa especial que tuvimos en Castilla y León Televisión. Yo estuve rodeado de 4 contertulios, 2 de ellos eran mujeres muy conocidas en la política de esta comunidad. Bueno, pues me gustó tanto como lo hicieron que hoy les he pedido que me acompañen de nuevo. Ellas son Arenales Serrano, ¿qué tal? Buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Ana Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Bienvenida. noches, José Luis, gracias. Alfredo Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, un poco asustado. Un poco asustado. Bueno, vamos a ver si te dejan algún hueco para hablar, si no ya estoy yo como moderador para permitirlo. Ana, quiero empezar contigo y con esta pregunta que lanzábamos a nuestros seguidores en las redes sociales. ¿Está Pedro Sánchez y el PSOE devorando a los partidos más a la izquierda? Es verdad que hoy hemos visto a Sumar, pues, estas últimas horas, mucho más beligerante con todo el tema de las crisis. Entiendo que para buscar su hueco después del resultado de las elecciones en Castilla y León. Bueno, pues yo creo que esa puede ser buena parte de la respuesta, ¿no? Creo que a veces todo ese ecosistema de partidos a la izquierda del PSOE están más preocupados de atacar al gobierno de España o de su lucha de egos que de ofrecer un proyecto de país a los ciudadanos. Y los ciudadanos, cuando no se les ofrece un proyecto de país definido, hacen ese voto útil a quien entienden que sí lo tienen. Y la respuesta ha sido lo que vimos el pasado domingo en Castilla y León, que ese voto útil se concentra en el Partido Socialista, que se convierte en referencia absoluta del centro-izquierda en este país. Por tanto, yo creo que los únicos responsables son la izquierda a la izquierda del PSOE, más preocupados de sus egos, y su problema es no tener proyecto político. Por tanto, creo que deberían de hacer una reflexión. ¿Los fagocita Pedro Sánchez? No, los fagocitan los ciudadanos, que son los dueños de su voto. Los votos no son de los partidos políticos. Cuidado que Pedro Sánchez y el Partido Socialista no se queden sin socios necesarios para esa muleta que es poder gobernar. Bueno, lo que pasa es que cada partido político hace su camino, y yo entiendo que el Partido Socialista, que es el único partido en este momento que tiene proyecto de país para el espectro de centro-izquierda de este país, está haciendo lo que tiene que hacer. En este momento el presidente del Gobierno esta mañana preparando un paquete de medidas para paliar los efectos de las consecuencias de la guerra en Irán, y la izquierda a la izquierda del Partido Socialista pues está en si ponen a Belarra o a Rufián o a Bustinduy. Bueno, yo les invitaría a una reflexión y a un ejercicio de hacer política de forma seria y no preadolescente. Bueno, Bustinduy ha dicho que no quiere. Arenales. Pero ¿de verdad piensas? Yo discrepo un poco de lo que ha dicho Ana. Estoy de acuerdo en una cosa, lo de los egos. Yo creo que no hay nada más que ver en las conversaciones o los epítetos o calificativos que se hacen esta Yolanda Díaz, por ejemplo, y Pablo Iglesias, que creo que ahí hay un tema de egos importante. Pero una vez dicho eso, yo pienso que lo ha fagocitado porque se ha radicalizado el Partido Sanchista. Y aquí ya no voy a hablar del Partido Socialista, aunque esté ostentando el Partido Socialista. Yo creo que Sánchez se ha radicalizado tanto, ha asumido tanto los supuestos de la izquierda radical, no por un tema político, sino yo pienso que desafortunadamente por su propia supervivencia. O sea, Sánchez lo que quiere es sobrevivir, y para sobrevivir en el señor ha asumido absolutamente todo lo que le han demandado. Le han demandado la ocupación, que, vamos, de hecho en vuestro programa no teníais la ocupación como una fórmula programática, sino todo lo contrario, la desocupación. Sin embargo, ha asumido, bueno, aquí tenemos un caso gravísimo que te comentaba antes José Luis, el caso de Arroyo de la Encomienda, que es un caso absolutamente sangrante, con 80 familias en casas ocupadas y otras 100 familias que no pueden convivir. Ha asumido a una ministra como Irene Montero, que hizo la fatídica ley del sí es sí, con violadores a la calle, que todos estamos viendo y estamos padeciendo la subida de las violaciones en España, como algo, las agresiones sexuales, como algo absolutamente dramático. Ha asumido también la postura más radical, aplaudiéndole jamás, ha asumido la postura más radical en las negociaciones con Venezuela, siendo el partícipe ahí Zapatero, cuando anteriormente era el de Podemos. O sea, se ha radicalizado tanto que ha comido ese espacio. Y después yo creo que también ha habido un voto útil, ¿no? Ante el crecimiento de la clara derecha en los últimos procesos electorales, pues yo creo que el voto útil ha sido concentrar en el Partido Socialista. Pero insisto que a mí me preocupa mucho que el sanchismo se haya radicalizado tanto. Yo solo un pequeño matiz y dejamos hablar a Alfredo. A mí me resulta muy curioso, Arenales, que te parezca que Pedro Sánchez se ha radicalizado y que es un radical, y no te parezca radical o radicalizada la extrema derecha en este país, con los postulados que tiene en materia de derechos contra las mujeres, lo que pasó en Castilla y León con el diálogo social o la inmigración. Dicho esto, si
si entiendes que Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español está radicalizado, estás entendiendo que todos aquellos que concentran su voto y le entienden como partido de referencia absoluta en el espectro de centro-izquierda son unos radicales. Yo veo gente completamente normal, especialmente clases medias trabajadoras. Creo, y le damos la palabra a Alfredo, que precisamente la virtud de la longevidad, de ser el partido que más historia tiene, un siglo y medio, es la capacidad de aunar y de armonizar todo el espectro, desde el centro hasta la izquierda, y que ahí necesariamente caben todos. Por tanto, esa atomización de la izquierda a nuestra izquierda, que nunca va a votar una parte de ella al Partido Socialista, es responsabilidad de ellos, no de Pedro Sánchez. Bueno, quiero preguntarle, quiero que volvamos también a lo que más nos concierne ahora mismo, que es el posible pacto entre PP y PSOE. El próximo lunes, decía ayer Alfonso Fernández Mañú con una entrevista en la Gaceta de Salamanca, que hablará con Vox la próxima semana. Insiste Carlos Martínez, el candidato del PSOE, en esa repetición electoral. Lo dijo el día de la noche electoral, lo ha vuelto a decir hoy. Yo no sé, por la información y buena información que sueles tener de Vox, Alfredo, ¿qué sabes o qué ve Carlos Martínez que no veamos los demás? Porque incluso, bueno, acaba de salir hace un momento en el diario El Mundo que en el caso de Extremadura, bueno, ya Vox está allanando, digamos, el camino y da casi por hecho un acuerdo. Y el partido de Pablo Abascal ya busca perfiles en las consejerías de Agricultura, Gestión Forestal, Medio Ambiente. Bueno, que parece que se está desencallando esa situación. Sí, a ver, yo creo que Carlos Martínez pues todavía no ha sabido muy bien analizar y ver el resultado electoral del domingo, pues como para ver lo que sucede en la parte en la que él ya no pinta ni corta absolutamente nada. Yo creo que hay una vocación inequívoca, esperada por otra parte, de que después de las elecciones de Castilla y León todo se iba a desbloquear, todo iba a fluir más, se iban a empezar a negociar, yo creo, los dos partidos más en serio. Y yo creo que no existe ningún elemento que haga pensar que no se vaya a llegar a un acuerdo. Otra cuestión es, pues bueno, pues que el acuerdo podrá tener más contenidos polémicos, no polémicos, unas cuestiones que puedan ser más asumibles o menos asumibles por unos y por otros, pero todo apunta a que en principio la repetición de elecciones yo creo que está por descartada, ¿no? Totalmente descartada. Totalmente descartada. ¿Creéis, Ana Arenales, que va a haber acuerdo, que van a entrar el gobierno Vox, que va a haber un acuerdo a tres en Extremadura, Aragón y Castilla y León? Yo, solo me quedaba una cosa de decirte cuando la radicalización... Ya no volvemos, pero bueno, pero no me hables de radicalización. Matiz, rápido, sacando etarras a la calle, no me hables de radicales, pero bien. Yo estoy convencida que va a haber un acuerdo, porque es que los votantes, los castellanos y leoneses, los extremeños en otro caso y los aragoneses han hablado y nos han dado lo más importante que es su voto, y ahora nos toca a los políticos. Y es una cuestión de una clarísima responsabilidad. Han votado esperanza, han votado cambio, han votado ilusión y se lo tenemos que dar. O sea, sería de una irresponsabilidad tremenda que no llegásemos a un acuerdo. Además, en este caso, yo que conozco muchos votantes de Vox, porque me lo dicen, y por supuesto muchos votantes del PP, existen todas las realidades posibles. Hay votantes de Vox que les gusta que gobierne el PP y que quieren que gobierne el PP. Hay votantes de Vox que les gustarían más, que ponderasen más los acuerdos programáticos de Vox. Hay gente que se diferencia, hay votantes del PP que les gustan muchas cosas de las que dice Vox. Quiero decir, aquí hay tantas realidades como individuos votando. Porque hay muchísimas realidades, cada uno tiene un espectro, pero la responsabilidad, o sea, si la aritmética nos lo da, el proyecto político lo tenemos que poner nosotros. Los votantes ya han dicho lo que tenían que decir, y es: queremos cambio, no queremos sanchismo en Castilla y León. Ha sido absolutamente contundente y ahora nosotros tenemos que ofrecer. ¿El pacto cómo va a ser? Pues el pacto va a ser como quieran los dos protagonistas. En un principio Vox parece que había dicho que no quería sillones, ahora parece que ha rectificado, pero yo creo que se le ha ofrecido por parte del Partido Popular un documento marco, que yo creo que ha sido pues una cuestión de responsabilidad y una cuestión de transparencia también, que es muy importante. Que acordaos cuando empezaron los populismos, que los partidos que venían nuevos siempre se quejaban de la opacidad, ¿no? De que las cosas se negociasen en los despachos y que la gente no supiera lo que se estaba negociando, que nos ha pasado también con este gobierno, desafortunadamente muy radicalizado, y que nos vamos enterando que se sueltan etarras cuando están en la calle, pero no nos vamos enterando de las negociaciones que hay, o nos vamos enterando de que el dinero que irá a Cataluña en la financiación cuando lo dice el de Esquerra Republicana, no porque haya transparencia. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pretendido el Partido Popular con ese documento marco, y que después
Ellos entrarán o no a formar parte de las consejerías en función de ese acuerdo, que no lo sé, que parece ser que ahora sí que quieren, pero lo que está claro es que lo que decimos en el Partido Popular, claro y nítido, es que Castilla y León y el resto necesitamos estabilidad y gobernabilidad. Ana, ¿tú crees que va a haber repetición electoral, que no van a llegar a un acuerdo, que va a encallar por lo que sea? Entiendo que fundamentalmente por las medidas. Yo creo que pactarán sin ningún tipo de problema, pero además es que no hay que imaginar nada, ya lo hicieron en 2022. El propio Mañueco, al que me sorprende que minusvaloren tanto desde las filas del Partido Popular. Yo creí que los castellanos y leoneses habían avalado su gestión el domingo y ahora resulta que votaban en contra del salchismo. No, pues pobre Mañueco, que pensábamos que creía que había hecho una buena gestión el hombre, ¿no? Ahí no vale. Pero voy a explicar mi Sí. argumento, ¿no? Claro que pactarán sin problema. El propio Mañueco decía estos días que la base era el acuerdo de 2022. Por cierto, para cambiar de opinión Pedro Sánchez hay que ver los bandazos que pega Mañueco, porque en tanto en cuanto estaba con Vox en el gobierno, Mercosur, que lo lleve el consejero de Agricultura, el diálogo social, me zampo todo lo que el consejero hace con los sindicatos y en cuanto salen del gobierno nombro a Leticia García y recompongo el diálogo social. ¿Qué Mañueco nos vamos a encontrar en este pacto? Pues ya veremos. Lo que es evidente es que el Partido Popular en este momento es completamente rehén de Vox y Vox muletilla del PP. ¿Por qué? Por una premisa fundamental, y es que Feijóo sabe que no será presidente sin Vox y que por tanto tienen que ponerle alfombra roja a Vox. Si se negociara en Castilla y León, como ha dicho Mañueco durante toda la campaña que se iba a negociar en Castilla y León, hubiera aceptado la oferta de Carlos Martínez de que gobernara la lista más votada. No lo hizo. Y si lo hubiera hecho, ya estábamos en asunto resuelto y gobernaría en minoría como pretende. Ana, pero que no lo hizo equivocada. Porque prioriza los intereses de Génova antes que los de la gobernabilidad en Castilla y León. Te voy a decir una cosa, es un hecho objetivo. Ana, te voy a decir una Arenales. cosa que decimos mucho en Castilla y León, que como las dos somos de aquí, que vas a entender, y no me gusta decírtelo a ti. No te lo tomes, solo tómate la filosofía, ¿no? Cree el ladrón que todos son de su condición. Ese es Sánchez, todo por el sillón. Es que no tiene nada que ver con la postura de Fernández Mañueco. Oye, vamos a explicarlo. Feijóo, que tiene que pactar y entregarse a Vox en todas las comunidades autónomas, lo hace por amor al arte. Si lo que hemos pedido ha sido transparencia. No porque quiera alcanzar el poder. Ana, por Dios, proporcionalidad. No, aquí lo que queremos es gobernabilidad. ¿Para qué? Para poner políticas en marcha para las personas de Castilla y León. Y ha sido, además, un programa con 1.031 medidas absolutamente desgranadas. Y ahora le dais la Consejería de Agricultura. ¿Y qué opinión tenéis sobre Mercosur? Y si le dais empleo, ¿qué vais a hacer con el diálogo social? ¿Vais a priorizar a Castilla y León o lo que quiera el socio? Permíteme hablar. Te permito hablar, pero no me has dejado acabar el argumento, Arenales. Quiero decir, tú dices, el Partido Socialista suelta etarras. En fin, el Partido Socialista pacta con Bildu, que es un partido tan legítimo como Vox, por más en las antípodas ideológicas que yo tenga. A mí no me lo parece. ¿Es verdad o es mentira, Arenales, que no cree en el Estado de las autonomías? ¿El Partido Popular va a gobernar con un partido que cree que hay que acabar con el Estado de las autonomías, sí o no? El Partido Popular cree en las autonomías. ¿Y eso queda meridianamente de gobierno? Claro. Vamos a ver, tú estás absolutamente... ¿O lo va a meter dentro del sistema? Ana, si le haces muchas preguntas... Exactamente, si me dejas muchas preguntas, vamos a ver. También quiere escuchar a Alfredo. Sí, además Alfredo también tendrá que hablar, porque si no... Vamos a ver, el tema de Mercosur que le has traído aquí, el tema de Mercosur se lleva negociando 25 años y se estaba negociando en Europa. O sea, no ha tenido nada que ver Vox en el tema de Mercosur, absolutamente para nada. Una cuestión ha sido... Vamos a ver, pero tú no tienes diferencias en tu casa con tu marido, no tienes diferencias con tu primo. Todos podemos pactar, pero te voy a decir una cosa, pero tenemos mucho más que nos une que lo que nos desune a Vox y al Partido Popular. Pues habla con Mañueco, que le ha puesto un cordón sanitario a los socialistas. Pero si te estoy diciendo que tenemos más que ver... No le ha puesto un cordón sanitario, ha dicho aquí, lo hemos... Al 30% de la Ana, sociedad déjame hablar, castellano y por Cristo divino, déjame hablar. Mañueco ha dicho, y lo hemos comentado en esta mesa precisamente el día de las elecciones, que va a hablar con todos, porque nosotros no somos los del muro, eso sois vosotros. Por eso te decía lo de cree el ladrón que todos son de su condición, o cree uno que como ve la película procede todo el mundo. No, nosotros somos de los que pensamos que hay que gobernar para todos, no vamos a construir ningún muro, se va a hablar con todos. Ahora, ¿se va a pactar un gobierno con el Partido Socialista? No, porque lo que nosotros hemos recibido de los electores castellanos y leoneses, a los que tenemos que respetar, es un claro no al sanchismo. Y si no lo estáis entendiendo después de 10 procesos electorales, es que no os estáis enterando de Alfredo. nada. A ver, yo voy a hacer un poco de pacificador entre ambas posiciones, porque estoy parcialmente de acuerdo con ambas. Yo creo que una cosa es los dirigentes del Partido Popular
y otra cosa es los votantes del Partido Popular. Yo creo que la diferencia, lo he defendido aquí muchas veces, entre un votante de Vox y un votante del Partido Popular es relativamente pequeña. Hay de todo. Es decir, Sí. hay de todo, pero es relativamente Hay de pequeña. todo. Por ejemplo, hablas del diálogo social, en concreto más que el diálogo social, la parte de la subvención financiada del diálogo social. Esa cuestión, yo me atrevería a decir que probablemente en Vox, pues el 90% considera que no debe subvencionarse y en el Partido Popular, en lugar del 90, pues es el 70. Pero quiero decir, yo creo que es una oposición también mayoritaria. Otra cosa es que sus dirigentes, no sé si por una cuestión de respeto a respetos institucionales y demás, pues creo que no están más en la posición del 30% de sus votantes. Es decir, sí que me creo que efectivamente Mañueco no es partidario de recortar las ayudas a los sindicatos. ¿Cuál es el problema? Pues hombre, es el problema, yo creo que por eso existe Vox, es el problema de la identidad del propio Partido Popular, que en ocasiones las políticas que hace, las acciones que realiza, no van en consonancia con lo que piensan un porcentaje al menos muy elevado de sus votantes. Pero ¿sabes dónde esa, está aquí esa es mi sí, opinión. pero ¿sabes dónde? Estoy de acuerdo con el análisis que has hecho. Pero ¿sabes lo que se ha encontrado Vox cuando ha llegado a gobernar? Que una cosa que hacen muy bien y además de forma muy contundente es señalar el problema y además lo señalan de una forma nítida, corajuda, valiente y clara. Y además de forma contundente. Pero otra cosa es solucionar y trabajar. Entonces, cuando se han encontrado en los gobiernos, se han dado cuenta que aquellas cosas que podemos decir tranquilamente que es lo que nos gustaría hacer, es muy fácil decir las cosas cuando no estás en el zapato y cuando no estás gobernando y cuando no tienes los condicionantes, los recursos y las limitaciones de cuando estás gobernando. Porque la responsabilidad de un gobierno no es lo que está haciendo Sánchez, de crear un muro y solo gobierno para los nuestros. Es que la responsabilidad es gobernar para todos. Y al final, no solamente la parte que está Vox, que recordemos que tenemos el doble de votos en el Partido Popular, que lo que tiene Vox no tiene que imponerse. Y como hay una gran diferencia, y aprovecho para decirte que a Mañueco se le ha votado aquí, se le ha revalidado, además de que ha quedado claro que fuera sanchismo, se le ha revalidado porque se ha habido una campaña pegada al terreno, con medidas concretas para cada pueblo, para cada municipio. Si quieres te digo las medidas programáticas en Castilla y León, del polígono de Íscar, del polígono de Medina del Campo, de la restauración del clínico. O sea, ha sido pegadísimo al terreno y se ha revalidado una persona como Mañueco y una gestión como Mañueco. El que ha ganado aquí ha sido Mañueco y ha quedado medianamente. Me alegra claro, ver que crees que los castellanos y leoneses han ratificado su gestión y no votado contra Sánchez. Absolutamente. Dicho esto, bueno, pero es que como difiere tanto... Yo sí quisiera poner en valor también... Por cierto, Ana, ¿por qué crees que hoy Pedro Sánchez, que se le ha preguntado el propio Feijóo, los periodistas le han preguntado después en esa rueda de prensa conjunta con Zelensky, no ha querido valorar los resultados de Castilla y León? Ya no digo que capitalice el, bueno, vamos a decir, buen resultado dentro de que el Partido Socialista ha perdido, que eso no se nos puede olvidar, pero bueno, son dos procuradores más. ¿Por qué crees que no quiere entrar? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez no ha entrado ni a valorar el resultado en Extremadura, ni en Aragón, ni en Castilla y León. Es que eran peores resultados. Especialmente cuando además está en la tribuna de Moncloa, es decir, institucional, y por tanto hace intervenciones institucionales y no de partido. Que eso hace tiempo que se olvidó, lo de no respetar lo institucional con lo político. A mí me ha extrañado muchísimo. No lo comparto y creo además que cuando estás con un mandatario extranjero de la índole además del señor Zelensky hubiera sido una falta casi de respeto al otro mandatario. A partir de ahí, ¿qué se piensa en el Partido Socialista? Que efectivamente las elecciones de Castilla y León para el Partido Socialista, obviamente no ganamos las elecciones, pero son un punto de inflexión y que vienen a poner fin a una senda en la que en todas las citas electorales estábamos cayendo, bajando en escaños, bajando en votos. En Castilla y León esa tendencia se rompe y se incrementan en escaños. Por tanto, ¿qué vemos? Que al Partido Popular se le ha hecho un poco indigesta esa ruptura de ese ciclo que ya se las pintaban felices con un Partido Socialista nuestro. Para prueba Arenales, que quiero acabar, para prueba Arenales, que antes del 15M Carlos Martínez era un sanchista irredento con el que no se podía hablar y después del 15M resulta que es un antisanchista y por eso ha cambiado el ciclo. Eso lo tenéis que calificar vosotros. Quiero acabar la intervención, por favor, con respecto a lo de gobernar para todos. Me molesta muchísimo que se diga que el presidente del Gobierno de España no gobierna para todos los españoles y especialmente cuando además le vemos gestionar paquetes de medidas frente a las crisis. Pasó en la Dana, pasó en el COVID, se partió la cara para conseguir los fondos europeos, puso en marcha los ERTEs, logró la excepción ibérica, ahora está preparando un paquete de medidas para paliar los efectos de una guerra ilegal que no compartimos. Termina ya, y dicho esto, por favor, ser más breves en las intervenciones. Te voy a pedir, por favor, que termines porque
quiero decirte algo. ¿Por qué digo esto? Porque estaría bien que Mañueco efectivamente gobernara para todos, porque los socialistas en Castilla y León forman parte de todos los consensos históricos sobre los que se ha construido esta comunidad autónoma. ¿Por qué no se puede de salida excluir al 30% de la sociedad castellana y leonesa? Porque Mañueco, pacte con quien pacte, tendrá que ser el presidente de todos los castellanos y leoneses. Por tanto, quiero agradecerle a Carlos Martínez que haya pedido un poquito de respeto para más del 30% de la sociedad. Para terminar, que luego quiero avanzar en otros asuntos. Te pido encarecidamente, vamos a ver. Este paquete de medidas, que es el famoso escudo social, para que todos los que nos están viendo nos escuchen, lo que lleva es que no se pueda desahuciar cuando un señor te ocupa una casa o te deja de pagar el alquiler. O sea, vamos a enterarnos de lo que está haciendo Sánchez. Cuando el programa de Mañueco, y te pongo un ejemplo, habla de cambiar el plato de ducha, o habla de arreglar el clínico, o habla de agrandar el suelo industrial, eso es política para todos. Ahí no se selecciona izquierda-derecha. Y lo que está haciendo Sánchez es solamente a los delincuentes. No se ha aprobado la prisión permanente revisable para cuando se oculta el cadáver, que han votado que no. Esta mañana que hemos estado en el Senado con un paquete de medidas precisamente para paliar, porque son 18 días lo que los agricultores, los ganaderos y cada uno que vamos al depósito, a llenar el depósito, nos están cobrando. Se acaba de marchar la señora esta a Nueva York con 7.000 y pico euros, se arregló rápidamente lo de Air Europa en 5 minutos. La señora esta es Yolanda Díaz, ¿te refieres? Sí, digo la señora esta porque es que... Bueno, hay que decir el nombre y el cargo, vicepresidenta tercera. Se me había olvidado. Bueno, pero te quiero decir, el tema de Plus Ultra se resolvió rápidamente. Oye, que llevamos 18 días con la gente sufriendo, con los agricultores que han subido los fertilizantes el 50%, y no hay un paquete de medidas cuando tiene la mayor recaudación. No, es que hay una forma clarísimamente diferente. Arenales, vamos a hablar de otro asunto. Espero que no pienses que todos los que reciben medidas como un ERTE son delincuentes, porque has dicho que las medidas de Pedro Sánchez son para delincuentes. Sí, hombre, es una falta de respeto. Están apoyando, vamos a ver, cuando sacan los violadores a la calle con el sí es sí, ¿a quién está favoreciendo cuando sacan los violadores? Está favoreciendo a los delincuentes. Cuando la prisión permanente es revisable, cuando no se apoya, ¿a quién Arenales, está favoreciendo? tenemos que cambiar de asunto porque están pasando más cosas y hay gente que también está sufriendo desde un punto de vista político. Ahora me interesa saber mucho la opinión de Alfredo, porque la verdad es que casi como una bomba de racimo, así ha estallado la guerra dentro de Vox. El ex líder de esta formación aquí en Castilla y León, Juan García Gallardo, ha concedido una entrevista al Mundo en la que da titulares como que a este paso en Vox solo va a quedar el plan de pensiones de Abascal. Dice que no confía en él y que se embolsa otro sueldo a través de su mujer y que cuando hay discrepancias internas, Vox ataca y expulsa. Laura, hoy todo esto además lo ha verbalizado en una entrevista con Susana Griso. Sí, eso es, ha vuelto a repetir lo del sueldo de la mujer de Abascal, que ascendería a unos 60.000 euros al año a través de un proveedor del partido, pero también ha sido muy duro con la formación. Confirma que en Vox no se permite discrepar y ataca a la campaña que se ha hecho aquí en Castilla y León. Especialmente dice que el candidato, que Carlos Pollán, no ha estado a la altura. Colocado un hermano en el sindicato, colocado otro hermano en la Fundación Disenso, proveedores de los servicios editoriales. La señora de Abascal cobraba 60.000 euros al año de un proveedor del partido, en una falta de ética bastante clara. En Vox la discrepancia no es fácil. Cuando uno emite un juicio de valor negativo, pues sufre el castigo pues, del cese o del empuje para la dimisión. Yo, purgado, yo dimití, porque estaba ya en una situación inaceptable de guerra sucia a nivel interno. Pese a crecer un poquito, pues las sensaciones de fracaso. La gente no sabía a qué estaba votando. El candidato tampoco haya cumplido con las expectativas. En los mítines y en los debates electorales que ha habido, pues no ha estado a la altura. Y este documento que ven en la imagen es el manifiesto que han suscrito otros muchos díscolos del partido, entre ellos Ortega Smith, Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o José Ángel Antelo. Piden un congreso interno extraordinario en Vox y en el texto podemos ver críticas como estas. Exponen que durante años se ha realizado un proceso de reducción y empobrecimiento interno, que las decisiones las toman muy pocas manos, se ha debilitado el debate y se han eliminado contrapesos y a quien tuviera criterio propio. También se insiste en que discrepar dentro del partido es un problema y que se ha instalado un clima de miedo porque quien discrepa es apartado, cesado o purgado. Ortega Smith ha vuelto a defender esta causa y ha criticado a la dirección del partido ante los micrófonos. Frente a quienes han pretendido apartar y expulsar a quien hemos luchado por el proyecto de Vox desde su misma fundación. Y se nos quiere apartar porque algunos consideran que les estorbamos, porque a algunos se les llena
su ego personal hasta tal punto que no aceptan que nadie más pueda tener voz. La respuesta llegaba desde Vox de manos de su portavoz. Critica el ruido que están originando personas que ya no están en el partido y les califica como destructores. Necesitamos, mire, se lo digo, para el futuro, lo único que necesitamos son grandes constructores, grandes líderes. En grandes líderes municipales, grandes líderes regionales, grandes líderes. Y los líderes para mí son aquellos que se meten la soberbia donde les quepa, el ego donde les quepa, y lo que hacen construyen equipos. Me está poniendo todo usted, todos los ejemplos de destructores de equipo. Duras las palabras de unos y de otros, falta de debate interno. Bueno, eso es verdad que también muchos exdirigentes del Partido Socialista, Ana, lo dicen, ¿no? Que ahora mismo no hay debate dentro del Partido Socialista. Pero bueno, vamos a hablar de Vox. Falta de debate interno, el que discrepa se lo cargan, Alfredo, como ha dicho Gallardo. Vamos a ver, yo creo que estas tres personas, personas que, bueno, al menos con dos de los tres, yo tengo una excelente relación personal. O sea, no estoy yendo en ningún caso a una crítica personal, pero sí voy a una crítica política. Es decir, Vox ha sido siempre igual. Es decir, cuando estos señores fueron vicepresidente, fueron portavoz en el Congreso y el otro fue candidato en el Ayuntamiento de Madrid y también diputado nacional, era la misma persona, Santiago Abascal, el que les nombra y el que les coloca ahí. Y ahí no protestaron. Quiero decir, ahí no dijeron que este partido no funcionaba de una manera democrática, de una manera plural, que no había debate interno. Es más, Juan, pues como te digo, que en este programa, bien lo sabes, que le he defendido muchísimas veces, pues era una persona que ni siquiera vivía en Castilla y León. Es decir, creo que sus compañeros de Vox, no hubo ni una sola persona en Castilla y León que criticara que él fuera el candidato a la Junta de Castilla y León cuando ni siquiera vivía aquí. Entonces, me parece que se equivoca porque, oye, yo te digo que yo a nivel personal, incluso a nivel intelectual, yo creo que son personas muy válidas, pero creo que están profundamente equivocadas. ¿Por qué crees que lanza estos ataques tan duros Juan García Gallardo en pleno proceso o justo a las puertas de estas negociaciones entre Pues mira, sé que va a sonar porque siempre, pues oye, lo fácil es llamarnos conspiranoides y todo este tipo de cosas, pero a mí, hombre, que sea justamente esta semana, después de las elecciones de Castilla y León, donde ha habido una mini grieta, donde poder tratar de desgastar a Vox, bueno, qué coincidencia que El Mundo, Antena 3, creo que mañana la COPE, son los que están dando precisamente más cancha, en absoluta consonancia. Alfredo, ahí no hay toda la razón. Cuando alguien sale en una portada de un periódico diciendo lo que dice, la diferencia, es noticia. Y entiendo que los medios de comunicación... porque mira, hemos tenido ahora una campaña en Castilla y León donde, por ejemplo, yo no escuchaba a Silvia Clemente. ¿Por qué Silvia Clemente no se le pone una alcachofa para que pueda decir lo que ella piensa? El día que presentó su partido y estuvieron en todos los medios. En toda esta campaña ha estado absolutamente silenciada. Sin embargo, yo creo que en el caso de Vox, pues hombre, pues precisamente porque... ¿Me estás comparando el partido de Silvia Clemente con Vox? No. ¿En resultados? No, evidentemente en resultados no. Es que eso también estoy hablando de purga. Es una persona que ha sido también un cargo del Partido Popular, ha sido consejera del Partido Popular, ha sido presidenta de las Cortes en Castilla y León, ha habido unas elecciones en Castilla y León donde ella se presenta y no ha tenido absolutamente ningún protagonismo. ¿Por qué? Porque se ha decidido que no lo tenga. Y en el caso de Vox pues se decide que tenga, en mi opinión, un exceso de protagonismo. ¿Por qué? Porque Juan García Gallardo, que como te digo, yo le he defendido aquí cuando él gestionaba cuestiones políticas, lleva más de 1 año y medio fuera de Vox. Entonces, creo que a efectos... la desproporción que creo que tiene, que se le dé una cancha en un programa nacional como es Antena 3, que una entrevista nacional en el medio, Mundo. no culpéis al mensajero, culpa en este caso al que está dando la noticia, al que está criticando a Vox. Si el medio de comunicación, en mi opinión, con complicidad en parte de Genoma 13... O sea, yo soy cómplice porque he traído este tema hoy aquí a esta mesa de análisis. Tú ya llevas una inercia, porque evidentemente han creado una actualidad. Claro, pero si está en la actualidad lo tratamos. Pero ahora Alfredo Fernández va a marcar las escaletas de las televisiones y de los medios de comunicación. Hombre, no, eso ya lo marca Feijóo, le digo una cosa, atreverme a hacer lo que hace ya él. Yo soy el primero que creo que... A ver si va a marcar Feijóo las luchas internas de Vox. Arenales, Juan García Gallardo creo que se ha equivocado, completamente. Estoy de acuerdo. Completamente, y creo que lo he dicho además en el editorial. Pero seguramente tenga una motivación. ¿Y cuál puede ser? Siempre hay una motivación. Quiero decir, en política... Bueno, pero Ana, no porque estés aquí. Es decir, Ana Sánchez era secretaria de organización hace unos meses, dejó de serlo. No sé si te apartaron o te apartaste del Partido Socialista actual. Yo no te he visto una, iba a decir, leve o mínima crítica al partido que representas. Y no estoy de acuerdo con todo siempre. Por supuesto, claro, y entiendo que no me la oirán decir en público nunca jamás. Solo soy una militante de base de la agrupación local del PSOE de Zamora en este momento. Nunca me oirán
una crítica fuera, siempre y cuando no merme los intereses de mi Zamora, como todo el mundo sabe. Siempre las haré y las diré dentro de los órganos de mi partido, que para eso son los órganos de partido. Por eso digo que creo que lo de García Gallardo no es casual, que en política nunca hay nada casual, que la gestión de los tiempos siempre es importante y determinante, que García Gallardo, y estamos en las antípodas ideológicas, es un tipo hábil y listo en la gestión de los tiempos y, por tanto, yo no sé cuál es su motivación, pero es obvio que la tiene, que sabe perfectamente lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y cuándo lo ha hecho. Ha esperado a que se cerraran las urnas y al resultado electoral para el primer día, no ha esperado ni 2 ni 3, dar una entrevista haciendo acusaciones tan graves como bunkerización, guerra sucia, purgas, financiación procedente de recursos públicos. Y pero quiero es que habla decir, de una financiación... mi opinión, pero y yo me lanzo y la digo, está claro que el hecho objetivo es que debilita la posición negociadora de Abascal con el Partido Popular en este momento. Por tanto, ese puede ser uno de sus objetivos. Arenales. A mí siempre me dan mucho temor, más que respeto. Respeto, por supuesto, a todo el mundo. Pero mucho temor los partidos muy personalistas. Y entonces la explicación que nos has dado, que comparto, pero está poniendo el dedo en que ni era muy demócrata ahora ni lo fue antes. O sea, lo que me estás diciendo es que efectivamente que esta gente no se ha molestado, no se quejó cuando no siendo elegida democráticamente desde las bases o cualquier otra fórmula se les designó y que cuando se les quita se quejan. Y sobre todo, Arenales, porque se está hablando o poniendo en entredicho la financiación del partido y habla de desvío de recursos públicos. Tendría que ir alguien a la Fiscalía, ¿no? Tendría que denunciarlo. Yo creo que yo sepa, Alfredo, nadie ha ¿Qué denunciado credibilidad le queda a Abascal para luego decir que se le dan paguitas a inmigrantes? Sí, un ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León le está acusando de llevarse paguitas bajo cuerda para su señora. Es que le deja en una posición muy débil para hacer política. Bueno, pero con independencia de la política o no, es que eso sería un delito. Claro, por eso digo, muy débil. No, por eso yo estoy de acuerdo con José Luis que si realmente hay ese tipo de acusaciones donde se debe ir es a la... Pero esto a mí me recuerda, yo desde luego lo que deseo es que las cuitas internas y los desequilibrios o las riñas que haya dentro del partido, que se solventen dentro del partido, para mí sería beneficioso para todos, pero sobre todo yo lo que quiero es que sea un partido que se deje de mirar el ombligo y que deje de tener sus conflictos internos para que dedique todos sus esfuerzos, toda su pasión y toda su fortaleza a lo que se tiene que dedicar, que es a trabajar en este caso por los castellanos y leoneses, en el caso de Extremadura y en el caso de Aragón. Pero a mí esto me recuerda mucho al tema de cuando ha habido abusos por parte de abusos machistas o cosas más serias, ¿no? Que cuántas mujeres están calladas durante mucho tiempo y cuando se abre la espita dice una, y a mí también, y a lo mejor han pasado años. Con esto no quiero ni avalar ni desdecir, quiero decir que estas cosas suceden, que cuando alguien, a lo mejor Juan Solo, a pesar de los resultados en Castilla y León, no hubiese dicho nada, a lo mejor, estoy hablando desde una suposición lógicamente propia, pero que en este momento que se ha destapado y que hay jaleo, pues a lo mejor la gente dice, bueno, pues es el momento de denunciar porque se han sentido dañados por unas prácticas que no compartían. No hablo solamente de Juan García Gallardo, hablo también de Espinosa de los Monteros, hablo también de Ortega Smith. Están buscando acabar con Vox, acabar con Abascal, crear un partido propio. Yo ya no sé lo que están buscando. Puede ser que estén buscando ambas cosas. Yo, si hicieran un partido, me encantaría que lo hicieran, porque así constatarían probablemente la realidad, además. Quiero decir que una cosa es... Entonces yo, por mí, que montasen un partido sería perfecto. A ver, yo no digo que ellos sean... o no tengo la certeza absoluta que sean una marioneta del Partido Popular. Sí creo que su ira, por las razones probablemente personales que haya, y el enfado que ellos puedan tener, sí se están aprovechando otras personas que les están dando permanentemente alas a que airen todas este tipo de cuestiones, que con eso no estoy queriendo decir que los responsables no sean ellos. Ellos pueden estar callados. Iba yo rápidamente. Ellos pueden estar callados. Pero un momentito, porque ya a los termino. mismos del Partido Popular les pasó lo mismo que les acogió Vox. Porque si recordamos, Vox sale precisamente de un descontento que se fomenta dentro del Partido Popular. Te quiero decir que eso, que no podemos culpar a unas siglas, sino que son comportamientos individuales. Lo que está claro comportamientos individuales de gente muy respetada, pero mira, mucha gente, fundadores del partido, sí, no, me estoy refiriendo, que yo creo que todavía siguen teniendo... Mira, mucha gente, entre otros Santiago Abascal, que sale del Partido Popular, o muchos otros. Sí, por eso. No, y los votantes. Te quiero decir, yo puedo hacer una crítica política al Partido Popular. Es decir, yo siento ya un desafecto ideológico hacia el Partido Popular por una serie de hechos que he constatado, y entonces decido irme a otro partido. Y yo hago una crítica política. Lo que no hago es sacar miserias Totalmente. que puedo incluso saber y conocer de dirigentes del Partido Popular y no se me ocurre hacerlo ni decirlo.
Entonces ese es el punto donde yo creo que probablemente el que sean inexpertos en política les ha hecho pasar una barrera roja que creo que no deberían haber pasado. También este tema tiene un componente ético que yo quisiera poner sobre la mesa, porque hasta qué punto nosotros somos de una tierra donde nos han enseñado a que hay que callar, a que hay que aguantar, o por lo menos a mí me formaron así en mi casa, ¿no? Que ya sabéis que vengo de tierra de campos. ¿Arenales calla y aguanta? Poco. Esta parte no te la han enseñado bien, ¿eh? Arenales. Que soy hija de una madre muy aguerrida también. No, pero también es verdad, pero se ha valorado. En los valores de nuestra sociedad se ha valorado positivamente cuando la gente tenía que callar. El caso de la reina, por ejemplo, de la reina Sofía, ¿no? Qué señora es, que siempre ha callado, que siempre tal. Y sin embargo, hay una ruptura y una disrupción de valores en este momento donde hay muchas cosas, lo estoy poniendo sobre la mesa, no digo que sea mejor ni peor, donde poner el foco de la luz a lo mejor es de valientes y conveniente incluso. Estoy diciendo que hay una disrupción en cuanto a los valores en esta sociedad y que lo estamos viendo nítidamente con la gente más joven, que a lo mejor está bien lo de poner el foco de la luz. Sí. Dos cosas. Una, yo creo que las cosas, yo es que no soy de la cultura del callarse, la verdad, de la que sí soy es que las cosas hay que decirlas donde hay que decirlas. Y Gallardo sabía que hoy las estaba diciendo en otro sitio que no es donde se debe. Otra cosa es que a mí me parezca sorprendente, por no decir de aurora boreal, que a Ortega Smith, a Olona o a García Gallardo se lleven las manos a la cabeza porque en Vox no hay democracia interna. Hombre, ya sabían a qué partido se afiliaban y que era un partido de ordeno y mando. Por tanto, resulta sorprendente que ahora resulte que es que quieren democracia interna, ¿no? Por tanto, parece más una vendetta de índole personal que política. Bueno, en la escaleta Alfredo ponía la publicidad. ¿Puedo, no? Ir a la publicidad. Digo, como es una broma. Es una... que sí, que puedes ir a publicidad. Que te autorizan. Qué rápido, qué listo Oye, qué eres. poderío nos otorgas, ¿no? Sí, bueno, nos crea un poder tremendo, aquí a cuestión de prioridades, y a mí especialmente. Nos vamos a publicidad. A la vuelta hablamos, bueno, pues con un alcalde que ha estado pactando con Vox. Es de los poquitos, creo que hay 4 o 5 en España, de grandes capitales o capitales de provincia, donde todavía se mantiene esa alianza. Hablamos con Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid. Bueno, como comentábamos, la semana que viene comenzará en Castilla y León las negociaciones entre PP y Vox para llegar a un acuerdo de gobierno, y hoy nos queremos fijar, bueno, en uno de los pocos ayuntamientos donde esta alianza ha perdurado en el tiempo. Apenas 5 capitales de provincia de España mantienen pactos de coalición entre ambos partidos, y una de ellas es Valladolid. Está con nosotros su alcalde, Jesús Julio Carnero. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado. ¿Cuál es la clave para mantener un pacto 3 años después, cuando hemos visto cómo se han salido de los gobiernos autonómicos, hemos visto ayuntamientos donde han roto, por ejemplo en Burgos? ¿Qué ha pasado en Valladolid? ¿Por qué funciona? Mire, yo creo que siempre hay que estar atentos al mandato de los ciudadanos en las urnas. Y el mandato de los ciudadanos en el año 23 aquí en Valladolid, en nuestro ayuntamiento, era muy claro. Nos dijeron, tanto al PP como a Vox, no queremos más sanchismo. A partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Pues seguir los criterios de ese mandato. Yo creo que lo estamos haciendo, por lo menos hasta este momento, de una manera clara y sobre todo de una manera responsable. Y dígame, ¿qué sapos se ha tenido que tragar el alcalde de Valladolid para poder mantener este acuerdo de gobierno? ¿Qué medidas que usted nunca hubiera implementado ha tenido que hacer, por ejemplo? Mire, como usted bien sabe, los buenos matrimonios discuten hacia adentro y hacia afuera no se cuenta lo que acontece dentro. Y ahí estamos. O sea, usted y eso es no hará nunca un Gallardo, lo que ha hecho Gallardo con Vox, esto no lo haría usted nunca tampoco. En la vida. A mí me parece que las actitudes políticas y personales siempre tienen que conducirse de otra manera, diametralmente opuesto a lo que usted... Pero fíjese, yo tengo la sensación, igual estoy equivocado, que su socio Vox, en el caso de Valladolid, es bastante llevadero, fácil, dócil. Mire, en las coaliciones no hay nada llevadero, ni dócil, ni fácil. Yo he tenido ya experiencias, lo tuve en el gobierno regional con Ciudadanos, lo tuve en la Diputación sin entrar en el gobierno también con Ciudadanos, y por tanto las coaliciones no son nunca fáciles, porque hay una colisión de ideas y una colisión de intereses, y por tanto el aunar y ponerte en un punto común es siempre muy complicado y muy complejo, y siempre hay aristas, y siempre hay dimes, y siempre hay diretes, pero todo eso es para dentro de la alcoba. Hacia afuera lo que tiene que, ante todo,
tenerse en cuenta la responsabilidad y el mandato que te han hecho los ciudadanos. A mí me parece que eso es muy importante, porque fíjese, romper gobiernos en los cuales te han mandatado que te unas, de alguna manera es desoír ese mandato. Ahora acaba de haber un nuevo mandato por parte de los ciudadanos en Castilla y León y están diciendo claramente que el señor Mañueco tiene que pactar con vos y vos con el señor Mañueco. Pero ¿usted entiende al señor Mañueco cuando dice, hombre, pues yo prefería gobernar en solitario con acuerdos puntuales de Vox fuera del gobierno? Le entiendo y lo comparto perfectamente. Vamos, es totalmente legítimo y es lógico, pero también hay otras fórmulas. Si no es esa, tendrá que ser la de pactar formando parte del gobierno, que ahí también tiene experiencia el señor Mañueco, tanto con Ciudadanos como con el propio Vox. Lo único que está diciendo es que entre las fórmulas, la que más le gusta, la que más siente como más interesante de cara a gestionar una comunidad autónoma como es Castilla y León es esa. ¿Y cuál cree que cuál va a ser la fórmula que cristalice? Mire, yo no soy adivino, pero me da la sensación de que habrá un pacto de gobierno, de ejecutivo, de coalición en el ejecutivo, me parece. Pero bueno, ojalá sea lo que pretende el presidente Mañueco, porque tiene muy buen criterio. Vamos a ver de los resultados de estas elecciones del pasado domingo. El PP en la capital ha sacado 60.385, es la primera fuerza política. Yo no sé si esto se puede extrapolar a los datos, a lo que pueda ocurrir en unas municipales, si esto da pistas, o si no tiene absolutamente nada que ver y sería un error creerse algo que luego finalmente... Mire, yo le cuento muy rápidamente. Yo estoy muy satisfecho del resultado, porque en Valladolid estamos por encima de la media autonómica y en Valladolid estamos por encima de la media provincial, incluyendo el Ayuntamiento de Valladolid. En esa media provincial, bueno, pues estamos por encima. ¿Eso qué significa? Que el Partido Popular aquí en Valladolid ha obtenido un buen resultado. Hemos hecho una grandísima campaña, nos hemos implicado desde el Grupo Popular Municipal como si fueran nuestras elecciones, porque realmente así lo sentíamos. Estábamos detrás de Mañueco, pero sentíamos todos y cada uno de nosotros que éramos Mañueco. Y los concejales y el resto del grupo así se han comportado. Dicho esto, esto no deja de ser más que, de alguna manera, un test de medio mandato, como ahora se dice tanto, ¿no?, de la administración americana en este momento. ¿Eso es extrapolable? Pues para mí no. Estas eran las elecciones de Mañueco en Valladolid y en el resto de las capitales de provincia y en el resto de provincias de esta comunidad, y como tal me las tomo, no más ni no menos. Por tanto, queda mucho trecho por hacer. El test de medio mandato es bastante elocuente, pero no quiere o no nos puede permitir caer en una especie de autocomplacencia, porque yo no voy a caer. Usted ha dicho que ha perdido el sanchismo en Valladolid. Sin embargo, claro, el PSOE ha ganado en votos, ha ganado en porcentaje, ha ganado un escaño también en la circunscripción. No sé si eso es que haya perdido el sanchismo, alcalde. No, ha ganado el PP. Vamos, usted lo ha dicho al principio y usted lo sabe perfectamente que ha ganado. Pero fíjese, hay una cuestión que no reparamos y es muy importante. Ese escaño que ha obtenido aquí más en Valladolid, ¿a costa de qué ha sido? De que la extrema izquierda no esté en este momento representada en el Parlamento Autonómico. Y eso... Bueno, la gente puede decir, y en el caso del PP, porque Ciudadanos ha desaparecido. Estamos hablando de la izquierda, y déjeme concluir en el argumento que le estoy señalando. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la izquierda, más a la izquierda, o la extrema izquierda, o el comunismo, llámelo como usted quiera, porque me da igual cómo lo llame, pues no es algo que tenga ninguna preponderancia en este momento, y en este caso en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Valladolid. Y eso es bueno, eso es buenísimo. Bueno, lo hemos estado analizando antes con los contertulios. Por tanto, entre la opción de que lo gane el socialismo o el sanchismo, como usted prefiera denominarlo, o la izquierda a la izquierda, pues yo prefiero que lo gane el socialismo-sanchismo. Esto es así. Tengo que preguntarle por algunos temas locales, porque además es noticia. Ayer recibieron un duro, no sé si duro, o un nuevo varapalo del Tribunal Superior de Justicia que anula las zonas de bajas emisiones por carecer de proyecto propio. Yo no sé cómo se ha llegado a esto y si esto tiene solución, alcalde. Sí, mire, ¿qué está ocurriendo en este momento? Está ocurriendo que en distintas ciudades se está produciendo
distintas sentencias en contra del establecimiento de la zona de bajas emisiones, como aconteció cuando se estableció en su momento la zona azul. ¿Por qué? Porque estamos hablando de normas jurídicas en construcción, que las están construyendo precisamente de alguna manera en las propias decisiones judiciales. Nos están diciendo por dónde tenemos que tender. Dicho lo cual, nosotros no estamos de acuerdo, respetamos, como no puede ser de otra manera, la resolución judicial, pero nosotros vamos a recurrir la misma ante el Tribunal Supremo en casación. ¿Ve una diferencia con Vox? ¿Vox está bastante satisfecho con esta sentencia? Bueno, yo ni estoy satisfecho ni dejo de estarlo. Yo lo que tengo muy claro es que hemos hecho las cosas correctamente, así lo entendemos y por tanto tenemos que recurrirlo, porque es una cuestión eminentemente jurídica desde el punto de vista de lo que es la interposición de los recursos. Si usted me pregunta si yo estoy de acuerdo con la zona de bajas emisiones, ya le digo que no. Sí, eso ya lo dijo en su día. Inmediatamente, además, vamos a poner en marcha el procedimiento que permita eliminar las sanciones en tanto en cuanto se resuelva. Claro, esa es la pregunta que quería hacerle. ¿Cómo puede ser que no se devuelvan las multas que ya se han ratificado? ¿Y cómo puede ser que a día de hoy se sigan todavía cobrando se siga multando? Por algo muy sencillo. Mire, una administración no puede actuar a la vía de hecho. Está y se debe de conducir a lo largo de un procedimiento administrativo. Y eso es lo que vamos a poner en marcha. ¿Para qué? Para que dejemos de sancionar en tanto en cuanto se resuelve el recurso. Y una vez resuelto el recurso, tendremos que ver si tenemos que devolver el dinero o no tenemos que devolver el dinero de lo cobrado hasta este momento. Tenemos que actuar incluso en aquello en lo que no estamos de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Y eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra vía. Y no hay otra vía, porque estamos hablando de Estado de Derecho y estamos hablando de conformar una realidad que aporte, entre otras cosas, seguridad jurídica, y de eso se trata. Alcalde, algo que me ha dicho hoy mucha gente, sabiendo que venía usted hoy aquí, es que le preguntara, ahora que el Partido Popular vuelve a gobernar, o va a volver a gobernar, veremos a ver qué ocurre con las negociaciones, por la estación de autobuses, que sigue en un estado, vamos a decir, un poco lamentable y que lleva mucho tiempo en ese estado. Entiendo que usted va a premiar a la Junta para que acabe de una vez las obras de una estación que la imagen que da a la ciudad es bastante mala y bastante penosa. Mire, por fin, y en este mandato, gracias a la petición de este alcalde representando a este equipo de gobierno y gracias a la sensibilidad del presidente Alfonso Fernández Mañueco y de la consejera en aquel entonces, María González Corral, se tomó la decisión de acometer las actuaciones propias en la estación de autobuses. Por cierto, actuación que fue recurrida por gente que entendía que no se podía tocar la estación de autobuses. Por cierto, le dieron la razón a la Junta de Castilla y León y por consiguiente también al Ayuntamiento en esa decisión. Ahí no hubo varapalo judicial. ¿En qué fase está? En la fase de ejecución de la actuación, para que en el entorno de finales de este año esté acometida una actuación muy necesaria en la ciudad de Valladolid. 5 millones de personas a lo largo del año entran y salen a través de esa estación y es la puerta de entrada de la ciudad. Por tanto, el que se actuara necesariamente en la estación de autobuses era una prioridad que no se había acometido, no se había reclamado por el gobierno municipal anterior, que nosotros reclamamos inmediatamente y que gracias a la sensibilidad, repito, de Alfonso Fernández Mañueco y su gobierno, la tenemos puesta en marcha con una inversión importante. Pues muchos turistas llegarán a esa estación de autobuses, la verán un poco todavía, en fin, como está. Sí, hasta final de año no la van a ver. Eso es, esta Semana Santa. Bueno, ¿cómo se presenta la Semana Santa? El viernes, día importantísimo, porque además también para esta casa, porque Chema Nieto, nuestro dibujante, nuestro ilustrador, va a ofrecer ese pregón de la Semana Santa que va a ser una maravilla, eso ya se lo puedo asegurar. Turismo lleno, ¿cómo prevén? Mire, los prolegómenos de nuestra Semana Santa no pueden ser más magníficos. Tenemos a un diseñador del cartel, llamarlo diseñador al gran pintor Augusto Ferrer Dalmau, quizás sea un poco despectivo, diseñador no. El maestro Ferrer Dalmau ha pintado a la Virgen de las Angustias, a San Pablo y a los cofrades de las Angustias, ¿y de qué manera? Bueno, en primer lugar tenemos eso. En segundo lugar tenemos, como bien ha señalado usted, al gran Nieto haciendo un pregón, que va a ser un pregón... distinto, va a ser distinto. Ya lo anticipo, va a ser un pregón, fíjese que es difícil lo que voy a decir, alegre.
divertido. Por tanto, ¿qué podemos? No podemos esperar otra cosa de Nieto. A partir de ahí viene la Semana Santa, una Semana Santa que, si el tiempo acompaña, y hay que tocar siempre madera, será una Semana Santa rotunda desde el punto de vista de lo que es una ciudad como Valladolid, con una Semana Santa declarada de interés turístico internacional, con una imaginería única, con unos cofrades y unas cofradías volcados y con una gente y una trama urbana, una ciudad, unos vecinos y unas vecinas que abrazan la Semana Santa con independencia de las creencias. Cuidado que tenemos aquí una zamorana, ¿eh? Puede hablar mucho de Semana Grandísima Santa. Semana Santa la de Zamora, se lo dice un zamorano. Un zamorano, eso es. Le van a hacer formular una pregunta que, como ellos hablan mucho, ya les aviso que sea breve la pregunta y también la respuesta. Arenales. Bueno, yo felicitarle primero por eso, por esa dedicación a los vallisoletanos y por ese gran éxito rotundo electoral, porque la ley DON tiene sus caprichos. Es verdad que el Partido Socialista ha subido, pero también es verdad que ha subido en un 0,7 y el Partido Popular en un 5,4, 7 veces más. Eso también es interesante marcarlo. Yo siempre que tengo ocasión se lo digo al alcalde, y es primero las felicidades por algo que no se ve, que es muy importante, que es la economía. Cuando llegó se encontró un gran agujero en las cuentas del ayuntamiento y fue capaz en casi 2 años, en año y pico, de darle la vuelta para que los vallisoletanos tengamos servicios. Y ha hecho a mí uno de los programas que más me gusta es que ha hecho un Valladolid más humano, con ese plan Contigo, para combatir la soledad. Todos sabemos que tenemos una población muy envejecida y a mí esa parte humana siempre la he destacado mucho, pero me preocupa el dinamismo. Yo sé que el alcalde está peleando por traer inversiones, porque más gente de Madrid, ahora con la infraestructura que tenemos con el AVE, venga a Valladolid. Pero claro, yo esta mañana que iba a Madrid, me ha dejado tirada el AVE 2 horas y media antes de llegar a Segovia, o sea, ha estado 3 horas y pico. Y eso, conjuntamente con una estación de autobuses que podrá ser criticada, pero con un proyecto de estación de trenes que nadie ha pedido en esta ciudad y que nos puede dificultar la gran obra de transformación de Valladolid, que es el soterramiento, ¿qué es lo que puede hacer un alcalde? Con estos resultados, ¿cómo podemos afrontar con el ministro el decir, o sea, Valladolid está pidiendo el soterramiento, no está pidiendo el mausoleo de la estación, que puede quedar muy bonita, pero no es la demanda que hay? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer un alcalde? Pues defender lo que cree que son los intereses de la ciudad y seguir defendiéndolos pues de manera estajanovista, trabajando mucho, y es lo que estamos haciendo y es lo que estamos luchando. Mire, esto no es fácil, ya se lo digo yo a todos los telespectadores, pero esto cada vez es más motivador, porque la dificultad lo único que nos hace es espolear a los que creemos que estar aquí no es algo sencillo. Bueno, pues estar en la alcaldía de Valladolid en estos momentos y con la situación que tenemos en el Gobierno de España y con un ministro enfrentado con la ciudad y de qué manera, no es fácil, pero bueno, es lo que hay. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir trabajando, seguir luchando y seguir arrimando el hombro. Esta especie de elección de medio mandato, ¿no? como he dicho yo antes, dice que puede que estemos en la buena senda. Yo no me lo creo. Yo lo que voy a seguir es trabajar y trabajar defendiendo los intereses de la ciudad. ¿Que se quiere acometer la estación de trenes? Acométase, yo no me voy a poner en contra de una gran obra que va a ser seguro importante para la ciudad. Ahora bien, el modelo de ciudad, el modelo que queremos definir para las próximas décadas de Valladolid pasa necesariamente por el soterramiento, como en su momento pasó por el desvío del Esgueva, por la llegada del tren, por la propia estación cuando llegó en su momento en el siglo pasado, o con la gran obra de ingeniería que solo tenemos que tener muy presente los vallisoletanos, como es el proyecto que hace muchos siglos se acometió en las Arcas Reales y permitió que tuviéramos agua para beber los vallisoletanos, y hayamos llegado hasta aquí. Como decía Delibes, venga y dale, ¿no? Venga y dale. Venga y dale. Ana. Bueno, buenas noches. Lo primero, Jesús Julio, me alegra mucho verle y verle también. Gracias. Desde esta nueva perspectiva, de esta oportunidad que nos han dado, yo quería hacer la pregunta a tenor de la situación actual de los pactos previsibles entre el Partido Popular y Vox en las Cortes de Castilla y León, y dado que lleva unos años gobernando en esa fórmula de coalición, quería hacerle la pregunta a tenor, por ejemplo, de conocido el TSJ, que ha declarado nula la zona de bajas emisiones, cómo conjuga como alcalde, cuando no necesariamente está de acuerdo con su socio de gobierno, la defensa de los intereses o contentar al socio de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué le aconseja a Mañueco y si Vox le parece un socio fiable?
Bueno, lo primero es saludarla en esta nueva faceta suya, a mi paisana Ana Sánchez, como hemos señalado antes. Yo al presidente Mañueco no le voy a aconsejar nada, porque él sabe muy bien y perfectamente lo que tiene que hacer. Lo decía antes, guardar y mantener los equilibrios en un gobierno de coalición en el cual hay ideas y hay hechos muchas veces que parecen contradictorios. Luego la realidad en una situación de gestión de ciudad que es en muchos casos muy distinta a una gestión de un gobierno autonómico, porque la gestión de ciudad al final se acaba resumiendo en cuestiones que afectan muy directamente al ciudadano y que las diferencias ideológicas son muy pequeñas. Pensemos en lo que decía Arenales cuando hablamos de la soledad no deseada, el implementar una serie de medidas que favorezcan eso. Por tanto, ese ten con ten hay que mantenerlo y hay que seguir trabajándolo en él. El presidente Mañueco ya tiene experiencia de gobierno con Vox y sabe lo que es. Y yo, que participé en esos gobiernos, también como consejero, sé lo complicado que puede ser en muchas ocasiones el mantener el gobierno, pero siempre tiene que estar al fondo una idea, que estamos al servicio de los ciudadanos. Y los ciudadanos merecen todo el respeto también desde el punto de vista de las ideas. Y en ese sentido muchas veces nos toca dejar de lado determinados posicionamientos ideológicos en uno y en otro lado para dar una solución a las necesidades que tienen los propios vecinos. Y que no todos son batallas culturales en la política. No. También hay que gestionar las cosas más mundanas, ¿no? Mire, en la realidad municipal las batallas culturales son muy escasas. Porque aquí lo que queremos que es tener una ciudad limpia, una ciudad ordenada, una ciudad segura, una ciudad en la cual, fíjese, algo tan elemental como que los bancos estén a la altura de las personas mayores y que se puedan sentar es lo que se necesita, porque si están muy bajos no se pueden sentar porque no se pueden levantar. Fíjese qué cosa más nimia. Eso es lo que tenemos que hacer y en eso estamos. Alfredo. El alcalde y yo somos hermanos de la misma cofradía, somos franciscanos, pero José Luis me impone que el alma franciscana del paz y el bien lo deje ahí fuera y que pregunte, pues, con contundencia. Con intención. Con intención. Ha pasado un poco de puntillas por el tema de la zona de bajas emisiones. Sí ha dejado caer la cuestión de poder eliminar el régimen sancionador. Sí. Bueno, me parece acertadísimo, teniendo en cuenta además que de momento tenemos una nulidad. Hay un recurso, pero de momento tenemos una nulidad, con lo cual continuar con el procedimiento sancionador puede ser un problema a largo plazo, con lo cual me parece inteligente. Pero no ha dicho nada sobre otra posibilidad, que es el que se inicie el protocolo de zona de bajas emisiones solamente cuando haya picos de contaminación, como están haciendo otras ciudades. ¿Valora, como alcalde, la posibilidad de reducir exclusivamente la zona de bajas emisiones a cuando sea estrictamente necesario? Somos franciscanos porque nos une San Pedro Regalado, que quede dicho, patrón de la ciudad y patrón de los toreros, ni más ni menos. Vamos a ver, ¿en dónde estamos? Estamos con una nulidad de una ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones, una nulidad que nosotros vemos que no es tal, pero que tenemos que respetar y por eso vamos a recurrir. En tanto en cuanto se produce, se sustancia la resolución de ese recurso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que eliminar las sanciones en la zona de bajas emisiones y tenemos que hacerlo de acuerdo con el procedimiento correspondiente y adecuado. Usted me pregunta por algo muy concreto y que está ahí ya, que es que la zona de bajas emisiones está de alguna manera evolucionando desde un aspecto meramente territorial. Acuérdense que hablábamos cuando iniciábamos el mandato que nosotros la queríamos reducir a la mínima expresión y la izquierda quería llevarla a 3,4 kilómetros. En el caso de Valladolid nosotros la hemos llevado a 1,2 kilómetros cuadrados en la actual ordenanza que ha sido declarada nula. Pero lo que sí que es cierto es que en este tiempo se está produciendo un redimensionamiento, una reposición de cómo haya de verse este tema en el cual se tengan en cuenta los picos de contaminación, se tengan en cuenta determinados momentos y no tanto los aspectos meramente territoriales. Eso lo tenemos que estudiar también. Yo aquí con esto que le estoy diciendo no le estoy diciendo que lo vayamos a establecer, ni tan siquiera que no lo vayamos a establecer. Lo tenemos que estudiar porque ¿qué nos dice lo que ha acontecido en Madrid
con también las impugnaciones correspondientes y las anulaciones correspondientes. ¿Qué nos dice lo que ha ocurrido en este caso también en Barcelona, en la propia Segovia, que también ha sido declarada nula? Que bueno, la tendencia, por eso hablaba de que son normas jurídicas en este momento en construcción con lo que se está produciendo con la jurisprudencia que se está dictando por parte de los tribunales y que necesariamente tiene que dictar el Tribunal Supremo ya como verdadera jurisprudencia, que estamos en un ámbito muy evolutivo. Repito, pasó con las zonas azules cuando arrancaron. Nadie entendía cómo era aquello de que no pudiera aparcar donde me diera la gana y que encima si intentaba aparcar, aparcaba, pagaba y me tenía que ir antes de que acabaran las 2 horas. Hoy eso ya lo tenemos totalmente asumido el conjunto de los ciudadanos y además sabemos que es bueno y positivo. ¿Cuál es lo bueno de la zona de bajas emisiones? El que estamos fijando el acento en la salud de las personas. Fijar el acento en la salud de las personas se puede hacer desde un punto de vista territorial, se puede hacer desde un punto de vista sectorial, atendiendo los picos, en el caso de Valladolid, cuando más picos hay, en la época del mes de agosto, con los distintos polvos saharianos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el resto del año Valladolid es una ciudad desde el punto de vista de la contaminación totalmente normal. Es que no es lo mismo una zona de bajas emisiones en una ciudad como Madrid, o como una ciudad como Valladolid, o como una ciudad como Segovia, o como una ciudad como Salamanca. Por tanto, tenemos que ir al compás de lo que la evolución tanto normativa como la que nos vayan dando los tribunales va a ir aconteciendo. Pero os da un titular, el hecho de que el ayuntamiento estudie aplicar en esos picos de contaminación las zonas de contaminación. Bueno, pues veremos a ver en qué queda. Es que mire, yo, José Luis, no puedo dejar de lado lo cual es la actualidad más inmediata, y la actualidad más inmediata es lo que está diciendo Alfredo, que eso está aconteciendo, está apareciendo ahí ya en el frontispicio de lo que está llevando a cabo las actuaciones en otras ciudades, y por tanto tenemos que tenerlo en cuenta necesariamente. Lo apliquemos o no, pero por lo menos estudiarlo. Pues, alcalde, buena Semana Santa y disfrute mucho del pregón de Chema Nieto, que seguro que va a ser así. Y ustedes están invitados, por supuesto, claro, cómo sí. no. Allí estaremos. Gracias. Nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos con más temas de actualidad. Bueno, una noche con tanta tensión requiere de un poco de humor y de noticias que nos reconforten con la humanidad. Y ya saben quién es la que mejor puede sacarnos una sonrisa. Soraya Lázaro. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Tiene 78 años y sigue trabajando repartiendo comida. Una cámara lo graba y le cambia la vida. Acudió a entregar un pedido a una casa, sin imaginar que aquel momento le cambiaría la vida por completo. La clienta decidió investigar a ver quién era este hombre, que siendo tan mayor subía todavía las escaleras y venía a repartir pedidos. Este hombre seguía trabajando para poder pagar gastos básicos, como medicamentos, solo el alquiler, ya que los ingresos tanto de él como de su esposa no eran suficientes para todos los costes. Entonces la vecina decidió crear una campaña solidaria llamada Vamos a darle a Richard una oportunidad de descansar otra vez. En pocos días, miles de personas de todo el mundo empezaron a hacer pequeñas aportaciones. Estas donaciones sumaron más de $500.000. Este dinero lo utilizaron para pagar las deudas de médicas que tenía acumuladas, asegurar la vivienda del matrimonio y permitir que ambos puedan jubilarse de una vez. ¡Qué bonito las redes sociales, ¿eh? ¿Cómo pueden funcionar para cambiar la vida de una persona? ¡Continuamos! Javier Otero Murillo tiene una manada un poquito diferente en casa. 2 cuervos y una perra loba checoslovaca. Aquí le vemos junto a Anubis, su perrita checoslovaca de 7 años, y los 2 cuervos Dimitri y Vladimir. Javier es marinero y buzo profesional, él siempre en contacto con la naturaleza. Además tiene un pasado ligado al culturismo. En 2022 consiguió 11 medallas de oro en distintos campeonatos. Ahora se mete completamente de lleno en la diversidad. Para él estos animales no son mascotas, ni quiere fomentar esta idea, de hecho todo lo contrario. Utiliza las redes sociales para demostrar lo que es el cuidado de estos animales. Él tiene todos los papeles en regla, por supuesto tienen que estar legalizados. ¿Y por qué se llevan tan bien todos estos bichitos? Porque yo conozco perros como mi sobrino, que también se llama Anubis, que ese pájaro hubiera durado poco tiempo. Porque esta perrita loba checoslovaca, cuando llegó con pocos meses, se crió con Cornelius, un antiguo cuervo que tenía Javier. Normalizó completamente la presencia de las aves y ahora los cuervos son sus amigos. Y los cuervos le han aceptado a él también como un miembro más de la familia. Si otro perro se mete con él, ellos van a atacarle y a defenderle. Lo diferentes que son y la familia que pueden llegar a ser. A ver si aprendemos un poquito más de los animales. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí echando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua!
Bueno, a Soraya Lázaro no le gustan los vídeos de políticos, nunca habla de ellos, pero si hubiera visto el que le vamos a mostrar, seguro que lo hubiera incluido en sus noticias curiosas. Vean lo que le ha pasado hoy al alcalde de Madrid, en plena rueda de prensa. Convivencia, con las diferencias que podamos tener, pero con la prevalencia siempre de la verdad necesariamente. Y no podía pasar otra cosa, que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además, debe ser que tiene una esta. ¿Veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa. Anécdotas al margen, dicen que esto trae buena suerte. ¿Ves, Alfredo? Es como tú, que la culpa de los periodistas, ¿no? La culpa siempre de los periodistas. Bueno, hay que saber salir, Ana y Arenales, en estos casos. Oye, te caga una paloma en la cabeza y... Ella lo hubiera hecho también muy bien y yo creo que también. Sí, yo Vaya, creo que ahora se entienden de maravilla, ahora de repente son amigas. Sí, lo hemos comentado, o sea, pelearemos políticamente porque estamos en las antípodas, bueno, unas veces, en algunos temas no tanto, en algunos temas no tanto. El partidismo se va bien en algunos temas. En algunos temas no tanto. Somos los grandes triunfadores de la noche, respetar que ella se cree lo que hace y que yo me creo lo que hago, y luego respetar una cosa que es muy importante en todo el mundo, pero en todas las personas, pero en la política es especialmente importante, la naturalidad. O sea, que te creas lo que estás haciendo y que seas natural. Yo creo que ahí no tenemos rival, ¿eh? Bueno, y que si te pasa eso, que no sigas hablando. Oye, se ha visto que te ha cagado la paloma en la cabeza. Tiene mucho carrete, Almeida. Sí, hombre, él sabe. Tiene mucho Me hacía gracia María Rey, Además, la periodista, por suerte, que se tocaba el pelo, por si acaso a ella no es también le calvo. había pasado. Por suerte no es calvo. Por suerte no es calvo. Bueno, pues antes de marcharnos, Chema Nieto nos invita a analizar otro tema de plena actualidad internacional. En este caso, Donald Trump. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Donald Trump nos da una lección muy importante para la vida. Si tú tienes la sensación de que ni compras Groenlandia, ni absorbes Canadá, ni reconstruyes Gaza, ni liberas Venezuela, ni derrotas a Irán, ni abres el estrecho de Hormuz, ni eran legales tus aranceles, ni has hecho grande América otra vez, a lo mejor es que estás haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Una cosa después de otra. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues ahí va con el carretillo y en fin, el mundo entero. Rápidamente, a ver si sois capaces de hacerme, un titular de si efectivamente, como dice Chema Nieto, está haciendo demasiadas cosas Donald Trump por la humanidad. ¿Y quién le ha dado la potestad, además, de todo esto? Yo mi titular es que las cosas no son como empiezan, sino como terminan. Entonces veremos cómo termina esta aventura del trumpismo, porque por lo pronto alguna de las cosas que ha hecho sí es positiva. Ana. Yo espero que Trump no descubra que Zamora tiene el único alcalde comunista de toda España, porque miedo me da. Sí, puede hacer como con Maduro, ¿no? Arenales. Hombre, yo me quedo con que lo de abordar el tema de Venezuela ha sido francamente positivo. Me gusta quedarme con las cosas positivas. Y yo creo que no aborda porque el señor sea de Izquierda Unida, sea comunista, sino porque cómo trata a sus congéneres. Y lo hemos visto en Irán, con más de 32.000 muertos, y lo hemos visto en Venezuela, que tenía la población, lo estamos viendo en Cuba. Yo creo que ese coraje yo creo que hay que felicitársele, porque por delante del derecho internacional, o el derecho internacional está para amparar los derechos humanos, que son muy importantes. Bueno, yo me quedo, como dice Alfredo, el resultado. Vamos a ver el resultado. Sí, también es verdad, por supuesto. Alfredo, buenas noches. Ana, gracias. Arenales, espero que hayáis estado a gusto en cuestión de prioridades. Y a ustedes les veo mañana a las 10:30 más o menos de la noche, aquí en las 7 de Castilla y León. Descansen y disfruten. Adiós.